Bienvenidos a un episodio más de Mentes Excepcionales. Estamos en el Hotel Sonesta. Nos dieron la oportunidad de aquí grabar las entrevistas de Mentes Excepcionales. Estamos en la cumbre de líderes que inspiran y bueno, nos dimos a la tarea de identificar a mentes excepcionales. Y la invitada del día de hoy me impactó desde que la vi. Me impactó, quiero decirlo. Entonces, ella es psicóloga, enfocada en el apoyo y la creación desde la neurociencia. Se ha desempeñado como catedrática, speaker, doctora. Es un placer tenerte aquí en Mentes Excepcionales. Gracias por aceptar la entrevista. Estoy emocionado. Ay, Ángel, a ti muchas gracias. Yo pensé que no me iba a levantar. No, No, yo, porque de tanto que bailé ayer. sí, ayer fue un día muy lindo, muy lindo. A ver, ¿quién es Sandra Levental? ¿Quién es Sandra Levental? Yo me pregunto eso todos los días. No, mentiras, ¿En mentiras. serio? No, Dije, bueno, creo no, que no era el único que... no, mentira. No, yo soy una persona curiosa. Yo soy muy curiosa, desde muy chiquita me interesaba mucho cómo funcionaba el cerebro. Me parecía que muchas de las respuestas a las cosas que a mí me intrigaban o que a mí me generaban curiosidad se podían responder conociendo el cerebro. Okay. Y cuando conocí la neurociencia, me enamoré perdidamente de mi profesión. Por qué decidiste estudiar psicología y por qué decidiste estudiar esto del cerebro, que es, además de decir cerebro, se oye complicado? Sí, bueno, te voy a contar. Yo lo hice al revés. Yo primero estudié parte, o sea, yo empecé mi vida estudiando diseño, el tema como de las artes. Órale. Y en las artes siempre me llamaba la atención el tema de los sentidos, porque los sentidos generaban las emociones que generaban y cómo los sentidos nos afectaban como sistemas orgánicos. Entonces, eso me llevó a decir, bueno, yo quiero estudiar un poquito más, conocer más del cerebro. Entonces, cuando comencé yo ya mi carrera como psicóloga, que ya decidí que no, yo realmente lo que quiero es hacer psicología, porque a mí lo que me interesa es el comportamiento humano, yo podía escoger hacerlo desde una orientación filosófica, que es como lo que naturalmente las personas hacen, o en ese momento podía integrar la neurociencia, que es la ciencia que estudia cómo el cerebro como órgano crea la mente. La mente, todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientes, todo lo que tú eres como ser humano, es un producto del cerebro. Entonces ya en ese momento se volvió natural querer estudiar neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es la ciencia que estudia cómo la mente es hecha por el cerebro. Así como tú tienes todo un sistema digestivo que hace la digestión por ti y que se encarga de coger los elementos que necesitas para nutrirte, la mente humana, todo lo que tú piensas, sientes, haces, está en el cerebro, en la corteza cerebral. Los neurocientíficos estudiamos todo lo que es esa corteza cerebral, el neocórtex, que es lo que se ha ido desarrollando a través de las diferentes generaciones en el trazo del tiempo, desde que somos Homo sapiens sapiens. Entonces, es como la parte donde está es el asiento del ser humanos. Los animales no tienen una corteza cerebral tan desarrollada. Hay algunos que tienen una corteza cerebral muy pequeñita, de 1 milímetro, 2 milímetros de espesor, donde hay algunas emociones superiores, hay pensamiento superior, pero los humanos somos los únicos que verdaderamente tenemos una corteza cerebral muy desarrollada. Hoy en día estamos ya viendo niños que nacen con 6 milímetros de espesor de corteza cerebral. Entonces, en esa corteza cerebral hay una cantidad de sistemas, que son las neuronas,
que crean todos esos elementos de pensamiento superior, que son la memoria, la atención, Sí. parte de lo que es la reflexión, la creatividad, todo lo que nos hace humanos. Y lo que, hablando de inteligencia artificial ayer que hablábamos, también es el gran reto que quiere emular la inteligencia artificial. Esa corteza cerebral es muy compleja. Entonces, la neurociencia estudia esa parte. De la corteza cerebral hacia abajo está como los procesos de mantener la vida, mantenerte vivo, que respires, que tu corazón funcione, que tú hagas la digestión, que tu cuerpo se mueva de una manera automática. Eso ya corresponde a una serie de estructuras orgánicas que estudian los neurólogos. En eso nos diferenciamos los neurólogos de los neurocientíficos. Y es complicado, es que estudiar, ¿cuándo uno termina de estudiar? ¿Neurociencia? Nunca. Nunca. Mira, para estudiar neurociencia primero uno tiene que estudiar las componentes fundamentales de la función del cerebro, que son física, porque todo lo que sucede a nivel neuronal obedece a patrones físicos, a patrones eléctricos, potenciales de acción eléctricos, frecuencias electromagnéticas, intercambios de energía, porque lo único que hay en el cerebro es energía. Hay neuronas, hay agua, hay sangre, pero realmente las neuronas son fuentes que pasan energía, o sea, son carreteras energéticas que pasan impulsos de energía. Sí. Entonces uno tiene que tener un conocimiento importante, tiene que estudiar física, tiene que estudiar química, porque además los neurotransmisores, que son estos como carritos químicos que promueven el intercambio de mensajes, son a partir de intercambios químicos, y son intercambios químicos complejos. Y además de que sean intercambios químicos complejos, generan, excitan o recogen los impulsos de las neuronas. Entonces hay que tener un buen conocimiento de cómo funciona esa química cerebral. También hay una parte biológica, de las estructuras biológicas que componen el cerebro, la neuroanatomía, cómo está organizado el cerebro, y finalmente matemáticas, porque nosotros como seres humanos somos un estadígrafo muy sofisticado. Estamos recibiendo permanentemente señales de nuestro entorno que convertimos en paquetes matemáticos de información, data. Y eso lo hace nuestro cerebro a través de una facultad de clasificación y organización de los datos a partir de estadística interna. Entonces hay que estudiar matemáticas. Entonces yo estudié física, química, biología y matemáticas. ¿Y sigues estudiando? Y sigo estudiando porque además me interesa en este momento, estoy muy interesada en fronteras que se están descubriendo a partir de lo que ha avanzado la neurociencia. La capacidad que tenemos en neurociencia de investigar un cerebro en tiempo real, sin hacerle daño al sujeto, es muy nueva. ¿Cómo se hace eso? Con diferentes elementos, por ejemplo, resonadores magnéticos funcionales. Entras en un resonador magnético a hacer una función de pensamiento cerebral, de pensamiento superior, y en tiempo real, sin hacerte daño, podemos mirar qué áreas del cerebro se están iluminando y dónde está la mayor activación cortical, dónde hay más sangre, dónde hay más oxígeno, porque si la sangre está fluyendo, pues está llevando oxígeno a las neuronas, y ahí estás viendo que está pasando algún tipo de situación de pensamiento superior. Entonces, por ejemplo, queremos saber cuando una persona se siente en flow, cuando está en esta cosa del flow, que le está fluyendo todo, que está en un momento de creatividad muy, muy elevada. Entonces le decimos al sujeto en el resonador magnético, dentro del resonador magnético, piensa en eventos creativos. Y esta persona comienza a pensar en eventos creativos y de pronto comienza a colorear y a hacer alguna de estas funciones, alguna actividad creativa, y vemos cómo ciertas áreas del cerebro se iluminan, y en virtud de la geografía cerebral, que sabemos qué área es qué, sabemos qué está pasando en ese momento y qué componentes están actuando para dar esas características de pensamiento. Ayer me llamaba la atención algo que decías que reprogramas al cerebro. ¿Cómo se reprograma un cerebro? ¿Y es real eso? Sí. Por ejemplo, si yo tengo un bloqueo, sí. ¿se puede reprogramar? ¿Y cuánto tiempo tarda? Bueno,
Primero, Porque necesito que me hagas una reprogramación. Porque necesito urgentemente de una una reprogramación. reprogramación. El cerebro es un órgano maravilloso. Primero porque es plástico, Ok. cambia, es cambiante permanentemente. Y tenemos desde los 0 hasta los 25 años para crear nuestras estructuras de base. Ok. Entonces el cerebro de los 0 a los 25 está madurando, la adolescencia termina a los 25 años, Ok. no a los 18, porque es cuando acaba de madurar completamente el cerebro, y madura de adentro hacia afuera, de lo más básico, lo más primitivo, el sostén de la vida, hacia lo más sofisticado, lo más complejo, en virtud de lo que yo le doy de información. Se alimenta de la calidad de información. Y O sea según que la si tú... información que yo le doy, Sí, perdón. creas neuronas, creas rutas neuronales. Si después tú quieres cambiar esas rutas neuronales, que es como reprogramar tu cerebro, pues primero tienes que ser conciencia de qué es lo que no te funciona. Ajá. Y una vez tienes claro qué es lo que no te funciona y has hecho conciencia, empezar a cambiar estructuralmente eso desde el comportamiento, desde lo que piensas, Ok. desde lo que crees, desde los hábitos. O sea, ya no puedes de adentro hacia afuera, ya te toca de afuera hacia adentro. Entonces tienes que alimentar a tu cerebro de eso nuevo que le quieres incorporar. Por decir algo, yo soy una persona muy reactiva. Digamos que mi familia está quejándose que yo soy muy reactiva. Sí. Que cada vez que hablan conmigo yo salto y soy grosera. Sí, 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 sí. Pues primero tengo que hacer conciencia, tengo que primero saber que eso es verdad, Ok. tengo que entenderlo yo para mí, Para ti, sí. pero después tengo que mirar, bueno, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde obedece mi reactividad? ¿Para qué necesito yo ser reactiva? Para así poder comenzar a darme cuenta y cambiarlo. Ah, es que yo soy reactiva cuando tomo jugo de naranja. Entonces de pronto yo más bien voy a tratar de no tomar jugo de naranja. O tomar O lo que cuando voy a tomo necesitar. jugo de naranja, ser consciente que esto me va a hacer reactiva. Pero claro, la conciencia, que es algo que estoy estudiando ahora y que me interesa mucho, es un elemento muy importante en la concepción mental. Ok. Híjole, es que quería preguntarte, a ver, ¿cómo pregunto esto? Pregunta. Pregunto. No, yo te decía cuánto tiempo tarda uno. Por ejemplo, y si puedes, por ejemplo, reprogramar cuando una gente tiene insomnio, por ejemplo. Bueno, cuando una persona tiene una disfunción del sueño, Ajá. es importante primero tener un buen diagnóstico de por qué es ¿De una por qué? disfunción del sueño. Ok. Porque el sueño es un patrón muy complejo. Ah, ok. Porque no solamente es un patrón a nivel cortical, pero es más que todo a nivel neurológico. Entonces hay que mirar a ver qué está pasando. ¿Qué pasa cuando tú te llegas a acostar a dormir y empieza tu cerebro, ¿cómo se llama eso? Voy a hacer esto mañana y A proyectar, a así, proyectar la agenda. a proyectar la agenda. Esa es una hiperacción, es una hiperactividad mental. Entonces, ¿Eso es bueno o malo? pues ni bueno ni malo, Ángel. Ok. Nosotros en ciencia no hablamos de bueno o malo, bonito o feo, eso no son palabras nuestras. Ok. Nosotros hablamos de adaptativo, desadaptativo, positivo para ti, negativo para ti, pero es mal adaptativo no dormir, porque uno tiene que dormir. La función de dormir básicamente está diseñada, está regulada por el cuerpo para sacar la basura, para reorganizar, como rebooting un computador, para sacar toda la basura y defracturar el disco. Entonces hay que dormir, hay que descansar, es el momento en donde hay una serie de funcionalidades que recogen todo lo que va quedando como de basura orgánica, que va llevando a las células, los glóbulos blancos van llevando para la linfa para poder deshacerse de esa basura a través de la orina. Esas Ok. son funcionalidades mucho más acordes a lo que es la neurología, pero ¿cómo funciona el sueño? ¿Qué es el sueño? El sueño es un mecanismo de descanso que el cuerpo ya tiene integrado a partir de ritmos naturales biológicos, que son los ritmos circadianos. Ok. De acuerdo a la cantidad de luz que hay Ah, ok. en la vida, en los periodos de vida de los seres humanos,
esa cantidad de luz le dice al ser humano si es momento de ir a dormir o si es momento de estar despierto. Cuando hay luz es momento de estar despierto, Sí. cuando no hay luz es momento de ir a dormir, como los animales, que naturalmente se regulan con mucha facilidad. Pero nosotros no vivimos en el campo, no estamos en lugares donde no hay luz. Y ahora nos está ganando el Claro, celular. y además tenemos estos aparatos que se conectan directamente por las frecuencias electromagnéticas que ellos emiten con tu cerebro, entonces sobreactivan todo el sistema cortical y cerebral. Eso está interesante, me gustó porque yo tengo un tema con eso, que no paro, y llega un momento en que digo, ya, ¿qué hago? Me tapo ya todo así de que Tienes ya, que, por ejemplo, una persona que no está durmiendo bien porque tiene una sobreestimulación cerebral, pues lo primero que debería hacer es dejar de utilizar esos aparatos media hora antes de ir a dormir. claro. Lo segundo es revisar que no hayan fuentes de luz, todos esos registros, todas esas cosas que tienen la televisión, el decodificador, el teléfono, la lucecita del cargador, todos esos pequeños registros, esos LEDs, emiten unas frecuencias luminosas que el cerebro entiende como si fuera luz de acción. Claro. Tengo que activarme. Entonces también bloquear en lo más posible las entradas de luz. La otra también que es buena, que es sana, que puede ser adaptativa, es tener unas rutinas de sueño. Antes de ir a dormir, decirle al cuerpo humano, bueno, es hora de descansar. Entonces me doy un baño caliente, me tomo un té de manzanilla o de alguna de estas, o de pasiflora, o de alguna de esas hierbas aromáticas que generan un poquito de melatonina. La melatonina es un precursor que le dice al puente cerebral, mire, vamos a desconectarnos un rato que hay que descansar. Regresamos un poquito a esta desprogramación. ¿Cómo se desprograma el cerebro? O sea, yo te decía, ¿cuánto tiempo tarda? Y ¿es real o cómo lo puedes medir esa parte? Bueno, tú no puedes... Pero dime si estoy preguntando cosas tontas. No, tú no... A ver, primero, tú no puedes desprogramar un cerebro, tú puedes reprogramar un cerebro. Ah, ok. Porque cada ruta neuronal está diseñada para llevarte en la vida. Y el cerebro consume muchísima energía, muchísima energía. Entonces es un órgano muy hábil en la conservación de energía. ¿Cómo conserva energía? Volviendo muchos de sus sistemas de pensamiento automáticos. Hay cosas que tú haces y ni siquiera sabes por qué las haces. Exacto. Por ejemplo, una persona que está muy ocupada y que siempre va de la oficina a la casa, de la casa a la oficina, y un día la esposa lo llama, un ejecutivo lo llama y le dice, ay, para un momento en el mercado y compra una bolsa de leche. Y es algo que no hace cotidianamente. Digamos que este ejecutivo cuando toma la llamada está distraído, no pone atención verdadera en lo que le dice. Va a llegar a la casa sin la bolsa de leche. No paró nunca, porque no es regular. Y hay un esfuerzo detrás de estas informaciones que yo quiero convertir en redes regulares que me permitan hacer algo que yo usualmente no hago. ¿Cuántas veces tú no has ido a la cocina y estás en la cocina y yo qué vine a buscar aquí? Sí, a mí me pasa. Es en automático. Entonces, esa es la atención que hay que hacer. Ese es el tema de conciencia. Me están pidiendo algo, voy a hacer conciencia, voy a poner atención de lo que tengo que hacer, porque si no, en automático nos ha pasado que, por ejemplo, el carro no tiene gasolina y llegamos a la casa y no paré en la gasolinera, porque no es habitual. Si no le estamos viendo el registro de que tengo que parar, se te olvida, porque lo habitual es lo que el cerebro favorece para así economizar gasto de energía. Te respondí un montón de cosas de tu vida. Sí. Así, Oye, a ver, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros los mortales que no estudiamos el cerebro? Los mortales. Que no estudiamos el cerebro, pero que es importante tomar en cuenta. Bueno, primero tenemos que pensar en la atención, poner atención. Hoy en día vivimos en un mundo sobreestimulado. Está el celular, está el radio, está la televisión, te están llamando, te están buscando y eso genera estrés porque el cerebro no puede con tanta información, no tenemos tanta energía. Nosotros no podemos meternos una pinta de sangre adicional para que nos lleve más oxígeno al cerebro. Claro. Entonces, como no podemos hacer eso, todavía somos un sistema
que tiene unas limitaciones importantes que no estamos teniendo presentes. Claro. La atención dividida es una de esas, el multitasking es una pequeña falacia, porque si bien sí podemos hacer 2 o 3 cosas al tiempo, no vamos a poder poner la misma atención en las 3 cosas o en las 2 cosas con la misma intensidad. Alguna de las dos en algún momento se va a sacrificar. Por eso hay tantos accidentes de personas que cuando manejan y ven el celular acaban teniendo accidentes terribles, porque o pones la atención en el celular o pones la atención en la vía, pero no vas a poder poner la atención en las dos. A ver, mito o realidad, porque yo he escuchado eso, que los hombres no podemos poner atención solamente en una cosa y que las mujeres sí pueden poner... No, eso es un mito. Lo que pasa es que las mujeres podemos poner tenemos más flexibilidad de pensamiento, lo podemos hacer más rápidamente el cambio de un punto a otro, pero es porque como tenemos que crear vida en nuestro cuerpo y después cuidar de esa vida, tenemos que tener el pensamiento muy flexible. El cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres es muy diferente, no solo por el tamaño no importa porque lo que importa en el cerebro no es qué tan grande sea, sino qué cantidad de neuronas podemos tener por centímetro cúbico. Entonces, son la misma cantidad de neuronas. Lo que pasa es que están organizadas diferente. ¿Cómo se ha creado una neurona? Hace rato lo comentaste y te iba a preguntar, pero ahorita volvió el tema de la neurona. ¿Cómo está conformada? ¿Dice agua, sangre y qué? Son agua, son tejido gel, es mucha agua, y energía. Pasan energía y tienen grasa. O sea, una neurona es como un filamento de agua pues, de otras sustancias orgánicas que está recubierta por una grasa especial y pasa la energía, salta entre las neuronas, es como una ruta, como una autopista de información. Se crea a partir de la genética. Son códigos genéticos que se traducen en células. Son células y la gente cree que las neuronas son chiquiticas. Ajá, y tenemos neuronas larguísimas, fibras neuronales larguísimas de todo el cuerpo. ¿Cómo integras la neurociencia aplicada en tu trabajo como asesora, psicóloga y para apoyar el cambio de las personas? Qué buena pregunta, Ángel. Bueno, me encanta esa pregunta. Gracias a Dios. Qué bueno. Me encanta esa. Yo durante mucho tiempo estaba muy preocupada porque yo decía, bueno, con neurociencia yo tengo una limitación grande y es que o trabajo en investigación o trabajo en rehabilitación, desarrollando programas de rehabilitación para personas que tienen afectaciones de pensamiento, y yo no quería hacer ninguna de las dos. Ya había hecho investigación, de hecho había trabajado con la Universidad del Norte y John Hopkins, la Universidad John Hopkins, en una investigación muy interesante acá en Colombia sobre Alzheimer's, pero ya estaba agotada, ya era como, quiero hacer algo diferente, y en ese momento se abre un campo que se llama neurociencia aplicada. Y es tomar todo este conocimiento que nos da la neurociencia y aplicarlo a desarrollar modelos de intervención terapéutica o de acción en diferentes áreas. Y entonces ahí sí digo yo, uy no, ya ahora sí, esta sí es la mía, porque yo lo que quiero es apoyar la manera como las personas se relacionan entre sí, el comportamiento entre los seres humanos, desde las áreas que la neurociencia me puede aportar a mí, que es cómo se piensan esas personas, qué creen de sí mismas, cómo se sienten como seres humanos, cómo se comunican entre ellos, qué cosas se dicen, qué construyen como relación. Y ahí es donde yo comienzo a aplicar en mi práctica de apoyo terapéutico a familias y parejas. Estando en esa práctica, un día uno de estas familias me dice, mire, yo tengo problemas de comunicación muy graves en mi empresa, con mis empleados. Claro. ¿Usted me puede ayudar? Claro. Esa es otra de las aplicaciones maravillosas que yo puedo tener a partir de la comunicación, o sea, de mirar cómo salir de un conflicto, cómo mejorar la productividad de un equipo, cómo crear procesos creativos entre más personas. Y lo uno va trayendo a lo otro y acabo yo, por eso, aportando muchísimo desde cómo el cerebro construye pensamiento a diferentes sistemas o dimensiones de las distintas áreas que hay activamente para los seres humanos. Por ejemplo, la educación. La neurociencia ha mostrado cómo hoy en día
se le debería enseñar a un grupo de muchachos que es multidisciplinario. No todo el mundo aprende igual, no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo procesa información de la misma manera, no todo el mundo tiene las mismas experiencias, no todo el mundo tiene las mismas capacidades. Entonces, cuando entendemos cómo funciona el cerebro y podemos hacer un modelado de más o menos lo que hay como posibilidades, entonces podemos ofrecer diferentes opciones Claro. para que la educación llegue de una manera mucho más eficaz, mucho más sana a más personas, por ejemplo. Ok, ¿y qué técnicas o herramientas tú aplicas al momento al momento de ayudar a las personas a superar esos bloqueos? Bueno, yo soy psicóloga cognitiva. Ah, ok. Entonces, la psicología cognitiva trabaja desde la dimensión del conocimiento, Del conocimiento. de que te conozcas a ti mismo y te sepas como ser humano y como agente de cambio propio, Ok. y conozcas tu entorno. Entonces, es más como una indagación a partir de preguntas muy puntuales, muy objetivas, para que cuando te des respuestas, en esas respuestas tengas una buena calidad de información que te permita hacer los procesos Mejor mucho proceso. más profundos. Ok. Te cuestiono Me cuestiona hasta llegar al hasta punto. que llegues al Como punto la de técnica de los 5 wow, por qué, ¿no? ¿Por qué eso? No, no. muy parecido, Ok. pero la calidad de las preguntas de pronto es más íntima. Ok. ¿Qué papel juega la neurociencia en la gestión del cambio a nivel personal? Inmenso, inmenso, porque si tú empiezas a darte cuenta de cómo es tu pensamiento y a qué obedece, y empiezas a tener presente que tu cerebro es un órgano que tú puedes ejercitar, así como puedes ejercitar el corazón, los músculos, entonces también dejas de sentir un poco como esa desesperanza aprendida de yo soy así, no puedo hacer nada. Ok. A mí me tocó esto y yo no puedo Es lo cambiar. que me tocó vivir. Fue lo que me tocó vivir. Y eso es un pensamiento irreal. El cerebro deja de aprender en algún momento porque yo he escuchado muchas cosas cuando dicen, muchas personas que dicen, no, es que ya estás grande, ya no puedes, ya no No, aprendes. no, a ver, ¿qué pasa? Obviamente, a medida que vamos envejeciendo, es como un músculo. Si Sí, no lo utilizas, se atrofia. claro. Pero tú puedes aprender hasta el día en que te mueres, porque el cerebro es plástico y estás generando nuevas neuronas permanentemente. Hay un fenómeno, no es un fenómeno, pero es una situación en el cerebro que se llama la neurogénesis. Entonces, No sé qué es. la neurogénesis es que tú creas permanentemente neuronas. O sea, así como limpias en la noche toda la basura y hay neuronas que si no utilizas se van desvaneciendo, eso se llama apoptosis, también creas nuevas neuronas, eso se llama la neurogénesis. Y esas nuevas neuronas tú puedes utilizarlas, debes utilizarlas, ¿cómo? Aprendiendo cosas, utilizando esas neuronas, haciendo esfuerzo cognitivo, esfuerzo de conocimiento. Lo que pasa es que, obviamente, si yo hoy decido que quiero ser bailarina, pues yo no sé si el tiempo me va a dar para ser la mejor bailarina del mundo. Claro. No sé si yo voy a poder estar en el ballet de Londres, tengo en el Royal Ballet, no sé, no, claro que no, no creo, Ok. porque mi cuerpo ya no está en eso, porque ya muchas cosas no sé, pero voy a poder aprender. Ok, ok. Entiendo. Tengo otra preguntita aquí. Si pudieras cambiar una percepción común sobre la neurociencia y la aplicación en la vida diaria, ¿cuál sería y por qué? Ese facilismo con el que tantas personas en diferentes áreas como el coaching se han apropiado de conceptos de la neurociencia sin tener el conocimiento verdadero. Eso me parece muy irresponsable, me preocupa, Ok. porque yo escucho algunos, obviamente no es todos, son algunos coaches que hablan de neuroavance, neurox, neuroeducación, neurojardinería, neurohotelería, neurorestaurante, neuro. Y me parece que se pierde un poco el respeto de que es una ciencia que está diseñada para estudiar uno de los órganos más complejos del cuerpo. Entonces no es suficiente salpicar conferencias de
conceptos que no son muy conocidos, que no son bien comprendidos, que no Y son tienes bien el valor de entendidos, pararte y decir, y decirlos y hablar de temas que la gente merece tener más conocimiento, la gente merece saber en profundidad qué implican. Entonces oye, yo cambiaría eso, esa sería la la razón, razón, pero hay que decir, uno no puede solamente criticar sin dar una opción, ok, uno tiene que dar una opción. claro, Yo invitaría a todas esas personas a estudiar neurociencia, a que de manera justa y responsable estudien neurociencia. ok. Si te interesa y te llama la atención y la quieres incorporar en tu práctica, hazlo. Pero estudia un poquito, no tienes que tener una carrera en neurociencia, pero estudia un poquito. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha costado aprender del cerebro? La química cerebral. Ángel, para mí la parte química fue una tortura china, ¿Por qué? porque cuando tú estudias física y matemáticas, la física se alimenta de Ujú. modelos matemáticos. Sí, Tú haces, tú intercambias ecuaciones de física sí, para poder entender fenómenos físicos utilizando las matemáticas. Las ok. matemáticas son tu herramienta. Ujú. Y cuando haces también temas de estadística, las matemáticas también son tu herramienta. Entonces, para mí las matemáticas siempre fueron algo fácil. A mí me gustan las matemáticas, me Ok. divierten, me encantan las matemáticas. Ujú. La certidumbre, la certeza de la matemática a mí me produce tranquilidad. La química es, sí Sí, hay números en la química, pero no es un modelo matemático, es un ok. modelo diferente. Entonces, para mí, esa yo creo que fue de las cosas más complejas y de hecho, por eso yo quizás decidí no orientarme a hacer nada con farmacología. Conozco del tema, pero no es mi experticia, porque me costaba un trabajo brutal. Ok. No creas, los científicos también lloramos. Somos reales. Somos reales, nos cuesta estudiar a veces. Oye, ¿cuál crees que sea tu propósito de vida? ¿Qué estás haciendo actualmente para cumplir con ello? Bueno, y toda la vida para mí ha sido importante servir. Ok. Y mi propósito de vida creo que es sanar. Yo creo sinceramente que he sanado a muchos seres humanos. Apúntame, apúntame. Te apunto, te Oye, apunto. oye, ¿cuál ha sido lo más gratificante de tu carrera hasta ahora? Cuando veo una persona que estaba sufriendo emocionalmente y está bien. Cuando ves una persona, por ejemplo, que estaba en una situación de crisis muy profunda Ok. y sale adelante. Cuando ves un chico que está perdido, que no sabe qué va a hacer con su vida y de pronto 5 años después está en una carrera exitosa. Cuando ves una pareja que estaban viviendo un infierno como pareja y deciden separarse y están los dos plenos y sanos con una familia, no sacrificaron a la familia. Cuando ves una pareja que estaba luchando y en dificultad y los encuentras 4 años después y tienen una familia y son pareja y siguen adelante. Lo más Eso es gratificante. enorme, eso es enorme. Oye, yo creo que tenemos que hacer otra segunda parte de esto del cerebro, porque es tan intenso que siento que no cubrimos nada, ¿no? Y tenía tantas preguntas que no sé, pero dinos, por último, ¿qué te gustaría compartir, algo que te gustaría compartir con nuestra audiencia del cerebro? Ok. ¿Sí? Algo que es un órgano maravilloso. Es un órgano maravilloso. El cerebro merece ser explorado, merece ser reconocido, merece ser estudiado y entendido. Y no le tengan miedo, es complejo y uno habla del cerebro y es como, "Oh, ¿cómo así?". Pero vale la pena estudiarlo, sobre todo todas las personas que quieren servir y que quieren atender a tener la ventaja de utilizar toda esta exploración que llevamos 40 años los neurocientíficos haciendo ya en tiempo real, como te digo,
pues nútranse de eso. La información la ponemos ahí para todos. Entonces, si tú quieres hablar sobre cómo hacen las personas para decidir, pues ve a las fuentes de neurociencia, métete en Google Scholar y busca artículos científicos reales sobre cómo decide el cerebro. No te quedes con lo que lees de 1 o 2 o 3 gurús que te dan por encima. Sí, que te dan nada más poquito. La cosita, la probadita. No, no, no. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Yo soy facilísima. A ver. Yo soy una chica fácil. Sandra Leventhal en X, Sandra Leventhal en Instagram, Sandra Leventhal en TikTok, Sandra Leventhal en todas partes. Tú pones Sandra Leventhal y me encuentras. ¿Dónde encontramos más información de esto? ¿Que compartes información, contenido de eso? Claro, yo comparto información, comparto contenido, pero solo yo no. Mira, el mejor lugar para encontrar información de calidad en la internet es Google Académico. Tú pones en el buscador de Google Académico y llegas al repositorio universal de los artículos científicos que hemos escrito todos los científicos en el mundo. Okay. Y el otro es academia.edu. Ok, pues bueno, muchas gracias por compartir la información. Yo quiero hacer otro podcast ¿Seguro? Contigo porque, bueno, para los que no saben, ella es científica, de las de verdad, de las de Verdis. Pues bueno, me despido rápidamente desde aquí de Ibagué. Muchas gracias a Colombia, muchas gracias a la gente y bueno, muchas gracias al Hotel Sonesta, que nos vemos en la próxima en cualquier otra parte del mundo.